Buenas tardes, profe. Ok, vamos a comenzar. Trigésima segunda sesión, derivadas de control aerodinámico. Y revisamos primero las respuestas al problema de la clase anterior. Se pedía el valor de la derivada del cambio de la fuerza lateral con respecto a la razón de guiñada, el cambio del momento de alabeo con respecto a la razón de guiñada y el cambio de momento de cabeceo con respecto a la razón de guiñada. En esta ocasión ya ustedes tenían que resolver las integrales planteadas en las ecuaciones. Entonces las ecuaciones quedaban de esta forma. Y vemos en la primera ecuación que no depende de CL. Entonces el valor de la derivada es 1.174. La ecuación para el cambio de momento con respecto a la razón de guiñada se reduce a esta ecuación, función de CL. Y la ecuación para el cambio de momento de guiñada con respecto a la razón de guiñada se reduce a esta ecuación en función de CL. Así, aquí tenemos los valores para las derivadas de cambio de momento de alabeo y cambio de momento de guiñada con respecto a la razón de guiñada. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Derivadas debidas al timón de profundidad. Como ya habíamos visto, el coeficiente de levantamiento del empenaje horizontal lo podemos calcular como coeficiente de levantamiento igual a un valor para coeficiente de levantamiento de condición cero más la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje horizontal por el ángulo de ataque del empenaje horizontal más el cambio en coeficiente de levantamiento del empenaje con la flexión del elevador por el ángulo de flexión del elevador. En este caso no estamos considerando el efecto del trim tap, que sería el cuarto término en esta ecuación. Al igual que en un ala, el coeficiente de resistencia al avance del empenaje horizontal lo podemos calcular como, y entonces tendríamos que sería el coeficiente de resistencia al avance del perfil del empenaje más el factor de resistencia al avance inducida del empenaje por el cuadrado del coeficiente de levantamiento del empenaje. El cambio en fuerza axial con respecto a la flexión del timón de profundidad se presentó como X está con círculo subíndice eta o la diferencial de X con respecto a eta. En este caso, la fuerza axial solo será la correspondiente a la resistencia al avance que produce el empenaje horizontal. De acuerdo a lo que tenemos en la resistencia al avance, como sabemos, es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, en este caso por la superficie del empenaje, por el coeficiente de resistencia al avance del empenaje. Podemos derivar esta ecuación para encontrar la ecuación que buscamos. Entonces, al derivar, tenemos básicamente toda la primera parte igual y solo tenemos la derivada del coeficiente de resistencia al avance con respecto a eta. Sustituyendo la ecuación del coeficiente de resistencia al avance del empenaje y derivando, obtenemos. Entonces, el resultado en este caso sería la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie por el factor de resistencia al avance inducida por el coeficiente de levantamiento con respecto a la derivada del coeficiente de levantamiento con respecto a eta. Estamos considerando que el efecto de eta es similar o el cambiar el ángulo de flexión del elevador es similar a cambiar el ángulo de ataque. Entonces, lo que estamos haciendo en este caso es sustituir la ecuación de coeficiente de resistencia al avance y derivarla con respecto a eta. Consideramos que el perfil no cambia con respecto a eta y que solo estaría cambiando el valor del coeficiente de levantamiento del empenaje. Esto de acuerdo a lo que tenemos aquí. Entonces, básicamente la derivada de esto es 2 veces KT por CLT y es lo que tenemos aquí. Básicamente, todavía por la derivada del coeficiente de levantamiento por eta. La derivada del coeficiente de levantamiento del empenaje con respecto al ángulo de flexión del timón de profundidad la calculamos como,
Y entonces recordamos, esto ya lo habíamos visto cuando establecimos características aerodinámicas de las superficies. La derivada del coeficiente de levantamiento con respecto al ángulo de flexión de la superficie va a ser igual a 0.9 veces KF por la derivada del coeficiente de levantamiento con respecto al ángulo de flexión de la superficie para el perfil, por la superficie que aplica flap o aplica la superficie entre la superficie de referencia por el coseno del flechado en la línea de bisagra, donde nosotros consideramos que este factor KF primero valía 1. Y luego el valor de esta derivada para el perfil la obteníamos a partir de este gráfico. Si recuerdan, y hablando del programa, en su programa debe estar este gráfico porque lo ocupamos para encontrar estas derivadas. Entonces, para encontrar este valor, tenemos que entrar en el eje horizontal con la relación de cuerda con flap entre cuerda, siendo la cuerda con flap la cuerda de la aleta y obviamente la cuerda la que va de borde de ataque a borde de salida. Normalmente las aletas de los flaps están entre 0.2 y 0.3, algunas podrían ser un poco mayor. Y luego subíamos y buscábamos la curva que hacía referencia a la relación de espesor. Entonces determinamos el valor de la diferencial de CL con respecto a delta, que está expresada en radianes a la menos 1. La superficie con flap y superficie de referencia, ya la habíamos mostrado cómo determinarlo. Básicamente, la superficie con flaps es en la zona donde se aplican los flaps en toda el ala. Y también habíamos mostrado cómo determinar el coseno del flechado de la línea de bisagra. Ahora, recordamos que A2 representa la derivada del coeficiente de levantamiento con respecto al ángulo de flexión del timón de profundidad. Podemos escribir la representación dimensional de la derivada como, y bueno, antes de escribir la derivada, aquí tenemos A2, y este A2 es exactamente el valor que tenemos aquí. O sea, este de aquí es A2. Entonces, escribimos la ecuación de esta forma. Entonces, su representación adimensional es, y básicamente al dividir entre 1/2 de la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado por la superficie, sería 2 veces la superficie del empenaje entre la superficie del ala por el factor de resistencia al avance inducida del empenaje, por el coeficiente de levantamiento del empenaje, por la pendiente de la curva de levantamiento, perdón, por el cambio en coeficiente de levantamiento con respecto a la flexión del elevador. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Había dicho que KF valía 1, Que KF valía 1, sí. pero ¿y ese término qué es? Ese es un término que Reimer nos indica que podemos calcular con base en, ahorita te digo, tengo mi Reimer. Está en función del ángulo de flexión de la aleta y del espesor. Y sí podría tomar valores pequeños, desde 0.5 hasta 1, pero nosotros por ahora vamos a considerar que vale 1 para simplificar la ecuación. Aquí está el gráfico en el libro de Reimer. Ok. Pero nosotros por ahora vamos a considerar que vale 1. Muy bien. El cambio de la fuerza vertical con respecto al ángulo de flexión del timón de profundidad se presentó como Z testada con círculo subíndice eta, o la diferencial de Z con respecto a eta. En este caso, la fuerza vertical es la fuerza de levantamiento del empenaje horizontal. Entonces tendríamos menos 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie del empenaje por el coeficiente de levantamiento del empenaje. Que al derivar con respecto al ángulo en cuestión, resulta en, y nuevamente ahora tendríamos la derivada del coeficiente de levantamiento la derivada del coeficiente de levantamiento del empenaje con respecto a eta, que como ya vimos es A2.
Entonces, así podemos escribir la ecuación en su forma dimensional y dividiéndola entre un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado por la superficie, simplemente la escribimos como la superficie del empenaje entre la superficie del ala por A2. El cambio de momento de cabeceo con respecto al ángulo de flexión del timón de profundidad se presentó como m testada con círculo subíndice eta, o la diferencial de m con respecto a eta. El momento de cabeceo que produce el empenaje horizontal es la fuerza vertical, que es el levantamiento del empenaje, por el brazo de palanca del centro de gravedad del centro de gravedad de la aeronave al centro aerodinámico del empenaje. Entonces, básicamente sería similar a esta ecuación que tenemos aquí, pero incluyendo a LT. Al derivar con respecto al ángulo de flexión del timón de profundidad, obtenemos la ecuación dimensional buscada. Nos queda menos un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, por la superficie del empenaje, por el brazo de palanca, por la diferencial de CL con respecto a eta. Y entonces básicamente sería la derivada que vimos anteriormente, multiplicada por el brazo de palanca. La derivada en su forma dimensional. La expresión adimensional de esta ecuación es, y entonces al dividir entre un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado por la superficie por la cuerda aerodinámica media, tendríamos entonces que sería superficie del empenaje por el brazo de palanca entre superficie del ala por la cuerda aerodinámica media del ala. Esto es el volumen del empenaje, y entonces esta derivada es igual a menos el volumen del empenaje por el valor de A2. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, estas tres son las derivadas que son basadas en el empenaje horizontal. Derivadas debidas a los alerones. La geometría para los alerones se muestra en la figura a la derecha. Entonces, aquí es importante considerar que los alerones tienen un punto de inicio al cual vamos a llamar Y1 y un punto de término al cual vamos a llamar Y2. El ala, donde se aplican los alerones, vamos a considerar una franja de un ancho de Y, la cual se encuentra a una distancia Y de la cuerda en función de Y. Y tiene una cuerda que está en función de Y. De acuerdo a la definición previa de acción positiva de los alerones, derecho arriba e izquierdo abajo, las expresiones para determinar el coeficiente de levantamiento que producen son: entonces, el coeficiente de levantamiento del ala derecha será la posición de levantamiento de condición original, más la pendiente de la curva de levantamiento en función de Y por el ángulo de ataque, más el cambio en coeficiente de levantamiento con respecto a la flexión del elevador por el ángulo de flexión del elevador. Y en el caso del ala izquierda, sería la misma ecuación, solo que el último término tendría signo negativo. Asimismo, el incremento en resistencia al avance será expresado como, y para el ala derecha tendremos la derivada del coeficiente de resistencia con respecto a epsilon por epsilon, y para el ala izquierda nada más estaremos considerando multiplicar por menos 1. El cambio en fuerza lateral con respecto a la flexión de los alerones se presentó como Y testada con círculo subíndice epsilon, o la derivada de Y con respecto a epsilon. Para aeroplanos convencionales, esta derivada es cero, o es insignificantemente pequeña, y por lo cual también vamos a considerar que es cero. Sin embargo, cuando tratemos con aeronaves con alas altamente flechadas o aeronaves que utilizan un canal diferencial, entonces la derivada no será cero. Pero básicamente son casos muy específicos: aeronaves con alas altamente flechadas o aeronaves que utilizan un canal diferencial. Para todas las demás, esta derivada es igual con cero. El cambio en el momento de alabeo con respecto a la flexión de los alerones se presentó como L testada con círculo subíndice G,
o la diferencial de L con respecto a G. Creo que había dicho epsilon, pero no es epsilon, es G. Es importante hacer una estimación adecuada de esta derivada para llevar a cabo un análisis correcto de la dinámica de la aeronave. El momento de alabeo que produce el alerón derecho se cuantifica como, y entonces tendremos que será menos un medio de la densidad por la velocidad de la velocidad al cuadrado por la integral de y1 a y2, recuerden que es donde comienza y donde termina el alerón, que multiplique d el coeficiente de levantamiento del ala derecha por la cuerda en función de y por y diferencial de y. Y que podemos escribir presentando el valor del coeficiente de levantamiento de esta manera. De tal manera que el alabeo que produce el alerón izquierdo se cuantifica como, y tendríamos la misma situación. En este caso, estamos considerando que el brazo de palanca, al ser negativo, cambia el signo, y tenemos un signo menos en este caso de aquí. Entonces, el momento total que producen los alerones es, y básicamente nos queda menos la densidad por la velocidad al cuadrado, por el cambio en el coeficiente de levantamiento del ala, debido a la flexión del alerón, por el ángulo de flexión del alerón, y por la integral de y1 a y2 de la cuerda en función de y por y diferencial de y. Quedando entonces la expresión dimensional de la derivada como, aquí nuevamente ya presentamos lo que sería la fuerza, la suma de momentos, o el momento total, como la derivada por el ángulo G. Entonces, al pasar este ángulo G dividiendo de este lado, nos va a simplificar nuestra ecuación, es decir, va a cancelar ese ángulo G. Esta es nuestra expresión dimensional. Y la expresión adimensional básicamente va a quedar menos 1 sobre la superficie por la semienvergadura, por el cambio en coeficiente de levantamiento debido a la flexión del alerón y por la integral que ya teníamos acá previamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En lo de la resistencia al avance, ¿por qué una es positiva y la otra con signo contrario? Básicamente estamos considerando que al presentarse un decremento en el levantamiento, se va a presentar menor resistencia al avance. Por eso Sí, estamos pero bueno, tengo entendido que es en el ala derecha donde está un decremento y el ala izquierda es en el que hay un aumento, porque el alerón de la derecha es el que está hacia abajo y el de la izquierda es el que está hacia arriba. Y así tengo entendido que entonces la Sí, es izquierda lo que tiene tenemos más. aquí, derecho arriba y izquierdo abajo. Ajá. Y así, bueno, por ejemplo, en el DCL se le suma el ángulo que tiene la deflexión del alerón porque hay un aumento en incidencia, y en el otro se le resta porque se disminuye. Pero mi duda era igual de la resistencia, de como la ala derecha tiene menos levantamiento, ahí tendría que tener un signo menos, ¿no? Si el alerón en la parte derecha está arriba, entonces en teoría deberíamos tener una menor resistencia. ¿Crees? Esto tiene que ver con respecto a la posición de la derivada de y con respecto a epsilon. Entonces, la derivada para esta ala toma valor negativo. No es realmente lo que sería el coeficiente de resistencia al avance, sino es la derivada la que está tomando el valor negativo. Es decir, tiene una pendiente negativa. Por la posición, bueno, por el eje Y, donde está Por la derivando. posición con respecto a la de este lado. Okay. O sea, no es CD el que cambia de signo, sino es la derivada.
Sí, muy bien. Muy bien. El cambio en el momento de guiñada con respecto a la flexión de los alerones se presentó como n testada con círculo subíndice G o la diferencial de n con respecto a G. Esta derivada describe la propiedad de guiñada adversa del aeroplano en respuesta a la flexión de los alerones para llevar a cabo el alabeo. Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros flexionamos o el piloto flexiona los alerones para llevar a cabo al alabeo a la derecha, la aeronave va a tender a guiñar a la derecha. Ese es el proceso de la guiñada adversa del aeroplano. El momento de guiñada que produce el panel derecho del ala es expresado por la siguiente ecuación. Entonces tenemos un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por el coeficiente de resistencia al avance del lado derecho y representado por el término con signo positivo. Y el momento de guiñada que produce el lado izquierdo incluye al término con el lado negativo, con el signo negativo, incluyendo el signo negativo del Y. De tal manera que el momento de guiñada que producen los alerones queda como, y ya nos queda solo la derivada sin el cambio de signo. Entonces la expresión dimensional de la derivada es, aquí en este caso también ya estamos igualando con respecto a la multiplicación de la derivada por el ángulo G, y esto nos cancela el ángulo G en la derivada, quedándonos simplemente el comportamiento de Y con respecto a G. Y la expresión adimensional queda como, nos quedaría 1 sobre la superficie por la semienvergadura por la misma integral. Obsérvese la semejanza entre la derivada del coeficiente de resistencia al avance con respecto a G y la derivada del coeficiente de resistencia del empenaje con respecto a eta. De tal manera que la expresión para la derivada del momento de guiñada con respecto a la flexión de los alerones se puede expresar como la derivada de C de Y con respecto a G sería C de 0 más K por CLY elevado al cuadrado. Y básicamente como resultado tendríamos 2 veces K por CLY, la diferencial de coeficiente de LY con respecto a G. El valor del cambio del coeficiente de levantamiento del ala de la flexión de los alerones se determina en forma similar al caso del cambio de coeficiente de levantamiento del empenaje horizontal con flexión del timón de profundidad. Es decir, la misma ecuación que teníamos en la primera lámina, nada más que ahora este valor lo obtenemos a partir de los datos de los alerones. Entonces, si consideramos las características aerodinámicas como constantes, la ecuación adimensional queda como, y básicamente sería 4 veces K por el coeficiente de levantamiento entre la superficie por la envergadura por la diferencial de CL con respecto a epsilon. Es decir, este valor es A2 subíndice G. Y el del caso anterior, el caso para el timón de profundidad, sería A2 subíndice eta, que también ya los habíamos manejado de esta manera. Y luego nada más multiplicando por la derivada de Y1 a Y2 de la cuerda en función de Y por Y, diferencial de Y. En vuelo en equilibrio, el empenaje vertical y el timón de dirección no generan fuerza lateral. Bajo la consideración de una flexión positiva del timón de dirección, pero aquí ya estamos cambiando de tema totalmente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, entonces, derivadas debidas al timón de dirección. En vuelo en equilibrio, el empenaje vertical y el timón de dirección no generan fuerza lateral. Bajo la consideración de una flexión positiva del timón de dirección hacia la izquierda, se presenta una fuerza lateral que ocasiona tanto un momento de alabeo como un momento de guiñada. El cambio de fuerza lateral con respecto a la flexión del timón de dirección se presenta como
Y testada, subíndice Z, o la diferencial de Y con respecto a Z. La fuerza lateral que produce el empenaje vertical cuando se flexiona el timón de dirección se cuantifica como Y igual a 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie del empenaje vertical por la pendiente de la curva de levantamiento del el cambio en coeficiente de levantamiento con respecto a la flexión del timón de dirección, que es A subíndice 2R, por el mismo valor del ángulo de flexión del timón de dirección. La cual, a partir de la definición de derivada, se puede escribir como. Entonces, la podemos escribir de esta manera, es decir, igualar la ecuación a Y testada con círculo subíndice de Z por Z, y con ello, al pasar este término Z de este lado dividiendo y cancelar esta Z, tendríamos la derivada que estamos buscando en su forma dimensional. La dimensionalización, la dimensional simplifica A, y básicamente sería la superficie del empenaje vertical entre la superficie del ala por el valor A2R. En este caso se tiene que A2R es igual a la diferencial del coeficiente de levantamiento del empenaje vertical entre Z, que se obtiene como las otras derivadas similares a partir de esta ecuación. ¿Alguna pregunta? Ok, el cambio de momento de alabeo con respecto a la flexión del timón de dirección se presentó como L testada con círculo subíndice Z, o diferencial de L con respecto a Z. Esta derivada describe la propiedad del alabeo adverso del aeroplano como resultado de la acción del timón de dirección. El momento de alabeo que produce el empenaje vertical bajo la acción del timón de profundidad se puede escribir como, y básicamente sería la fuerza Y, que ya teníamos acá arriba, multiplicada por el brazo de palanca vertical, HF. Entonces tenemos la misma ecuación, nada más que ahora incluyendo HF. A partir de lo anterior se tiene que la expresión dimensional de la derivada es, y sería 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie del empenaje vertical por el brazo de palanca HF, que básicamente es Y testada para el empenaje vertical por el valor del A2R. Y en su forma dimensional sería la superficie del empenaje por HF entre la superficie por la envergadura, por el valor de A2. Esto no es el volumen del empenaje, porque para hacer el volumen del empenaje, tendrían que ser LF. Entonces lo que podemos hacer es multiplicar por 1, multiplicando y dividiendo por LF, y entonces tendríamos ahora sí el volumen del empenaje multiplicado por HF entre LF por A2R. ¿Alguna pregunta? Muy bien. El cambio de momento de guiñada con respecto a la flexión del timón de dirección se presentó como N testada con círculo subíndice Z, o diferencial de N con respecto a Z. El momento de guiñada que produce el empenaje vertical bajo la acción del timón de profundidad se puede escribir como, y en este caso, ahora sí vamos a considerar el brazo de palanca LF, la misma ecuación para Y. En este caso, entonces multiplicamos por LF. Así, nuestra ecuación para la derivada que buscamos en su forma dimensional, se cancela el valor de Z, y la ecuación en su forma dimensional ahora sí nos presenta en forma en lo que sería el volumen del empenaje, y sería menos el volumen del empenaje vertical por el valor de A2R. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces hemos visto aquí las 9 ecuaciones para las derivadas de control. Pasemos al ejercicio del día de hoy. Ahora, para poner en práctica el cálculo de las derivadas de control aerodinámico, resuelvan el siguiente problema.
Determine las derivadas de control aerodinámico YES-G, LG y NG para una aeronave que cuenta con las siguientes características geométricas. Ala, envergadura 8 metros, conicidad 0.4, alargamiento 8, flechado de borde de salida 5 grados, espesor del perfil 13%, el factor de resistencia al avance inducida es de 0.0804. Alerones comienzan a 2.44 metros y terminan a 3.84 metros de la línea de centros. La relación de cuerda con respecto al ala es de 0.25. Para esta posición se encuentra la línea de bisagra. La superficie del ala es donde se aplican los alerones. La superficie del ala en donde se aplican los alerones es del 46.1%. Considere que las características aerodinámicas son constantes a lo largo del ala y que la distribución de cuerda obedece a la siguiente ecuación. Entonces tenemos que la distribución de cuerda sigue siendo la misma ecuación que habíamos presentado previamente. Realice el cálculo de las derivadas para un rango de coeficiente de levantamiento de 0.1 a 0.5. Tenga en cuenta que en esta ocasión tendrá que resolver las integrales que aparecen en las ecuaciones para el cambio de momento de alabeo y el cambio de momento de guiñada con respecto al ángulo de flexión de los alerones. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces pasamos a la plataforma. Aquí donde marca la 32ª sesión. La actividad vuelve a ser de tipo examen. Ya es accesible. Y lo que van a encontrar es un espacio para indicar el valor del cambio de la fuerza lateral con respecto al ángulo de flexión de los alerones. Un espacio para indicar el cambio de momento de alabeo con respecto a la flexión de los alerones. Y 5 espacios para indicar el valor del cambio del momento de guiñada con respecto a la flexión de los alerones para cuando CL toma valores de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. ¿Alguna pregunta? Pura talacha matemática, entonces. Pues adelante.